Bueno, eh, vamos entonces a seguir un poquito hablando de ultrasonido. La clase pasada habíamos hablado de ultrasonido, digamos, en la versión modo B, y ahora vamos a complementar un poco con lo que es la versión Doppler. Y bueno, para ello, evidentemente, como se imaginarán, el modo Doppler, digamos, está basado precisamente en lo que es el efecto Doppler, efecto físico que seguramente ustedes ya conozcan, pero bueno, la idea, aquí les muestro un ejemplo particular, ¿no? Tenemos los transductores, como veíamos la otra vez, y la idea es justamente poder utilizar el efecto Doppler para visualizar, en este caso, glóbulos en movimiento, o sea, para poder visualizar la sangre en movimiento. Y bueno, como ven por aquí, digamos, al tener un movimiento relativo entre la sangre y el transductor de ultrasonido, bueno, nosotros sabemos que vamos a tener un efecto vinculado a un cambio de frecuencia justamente por el fenómeno Doppler. Aquí les muestro un caso particular de el emisor ultrasonido que estaría fijo emitiendo a una determinada frecuencia central y un cierto ancho de banda, y tenemos la sangre que está moviéndose y acercándose hacia el transductor, y tendríamos el ejemplo en el cual tenemos el transductor fijo emitiendo el ultrasonido y en este caso la sangre fluyendo de manera que se aleja del transductor. En cualquier caso, sea que la sangre se acerque o que la sangre se va a estar alejando, se va a producir un cambio de frecuencia y eso va a ser sensado e interpretado por el sistema para poder generar imágenes de, digamos, de mapas o mapas de color que representen la velocidad de flujo sanguíneo, digamos, para superponerlo al modo B cuando se quiere buscar alguna patología. En general, lo que sí ocurre es que el ángulo de movimiento entre la sangre y la dirección de emisión del ultrasonido difícilmente sea exactamente o 0 grados o 80 grados, o 180 grados, perdón, sino que va a poder haber alguna angulación, eso es inherente a la técnica, o sea, difícil que nos pongamos con un transductor completamente paralelos a la dirección de flujo sanguíneo, pero bueno, eso está contemplado y eventualmente podrá generar algunos artefactos vinculados a la angulación del transductor respecto al movimiento sanguíneo. Solo para recordar, acá les muestro las expresiones vinculadas al efecto Doppler. En este caso, tendríamos el caso particular de un detector que está en posición fija y una fuente que está emitiendo a determinada frecuencia y que se va, como ven por acá, acercando hacia el detector. Y bueno, evidentemente los frentes de onda que va emitiendo esa fuente, a medida que ella se va acercando al detector, es como que los frentes de onda cada vez se encuentran uno más cercanos a otro y eso es lo que produce el incremento de la frecuencia. En el caso particular de tener un emisor con una frecuencia de emisión nu sub cero, bueno, la frecuencia que va a censar el detector, que la estamos llamando nu, va a depender justamente del valor de la frecuencia que está siendo emitida por la fuente y de una relación de velocidades, donde C es la velocidad de propagación del sonido en el medio y B sub S viene a ser la velocidad con la que se está moviendo la fuente, en este caso acercándose al detector. Y bueno, simplemente si hacemos un, digamos, una consideración particular de que la velocidad de propagación del sonido en el medio sea bastante más grande que la velocidad eh, con la que se está moviendo la fuente, bueno, se puede hacer esta, digamos, esta equivalencia o esta consideración. Uy, ojo que aquí, perdón, aquí sé si es delta nu, el nu cero, después lo corrijo. No, no estaría aquí multiplicado, sino que está incluido en el delta. Bueno, en el caso de que la fuente se esté alejando del detector, en ese sentido, los frentes de ondas como que cada vez estarían más espaciados y por eso es que la frecuencia también va a cambiar y en particular
la frecuencia que va a censar el detector, si la fuente está emitiendo a una velocidad v sub c, a una frecuencia no sub cero, y se está moviendo, alejándose del detector con una velocidad v sub s, bueno, esta sería la expresión para la nueva frecuencia que va a censar el, em, el detector en relación a la frecuencia que está siendo emitida por la fuente. Evidentemente, si la fuente está en reposo, no, estos B sub S desaparecen y simplemente me queda que la frecuencia emitida y la frecuencia recibida va a ser exactamente la misma. Entonces, este es el fenómeno de efecto Doppler y bueno, lo que les mencionaba anteriormente, habiendo un movimiento relativo entre el transductor y y la sangre, bueno, entonces evidentemente se va a producir un cambio de frecuencia que va a censar el transductor. Lo que sí tenemos en ese caso es como un efecto Doppler doble, ¿no? Porque por un lado tenemos el emisor de ultrasonido, por ejemplo, en posición fija, la sangre va fluyendo y en ese momento es como si tuviéramos digamos, tengo el emisor fijo y el receptor, que sería la sangre, alejándose, por ejemplo. Y luego esa sangre que está fluyendo, digamos, en la segunda etapa del efecto, se va a convertir en un emisor en movimiento y en un receptor fijo. Y allí es donde el receptor de ultrasonido va a recepcionar el cambio de frecuencia. O sea, como que habría dos veces que considerar el efecto doble intercambiando fuente y, eh, y detector o receptor en cada uno de los eventos sucesivos. Pero el concepto es esencialmente. Bueno, esto que les mencionaba anteriormente, ¿no? Eh, Primera etapa, transductor fijo, y lo consideramos la fuente, y sangre en movimiento operando como receptor. Segunda etapa del efecto, transductor fijo, que, bueno, el transductor siempre está fijo, ¿no? O sea, la idea es después de que el médico posiciona el lugar donde quiere visualizar la velocidad de la sangre, deja el transductor en posición fija, nada más que ahora cambia y pasa de ser de fuente a ser receptor de la señal, y la sangre en movimiento, que antes se consideraba como receptora durante la primera etapa, ahora pasa a ser la fuente emisora de ultrasonido simplemente por la reflexión de las ondas de ultrasonido eh, con ellas, ¿no? Con los propios hematíes que están dentro de la sangre fluyente. Y bueno, en el caso particular de no poder generar ultrasonido que se encuentre en la misma dirección que la velocidad de movimiento, como nos va a pasar muchas veces, bueno, digamos, si tenemos un ángulo de incidencia entre la dirección del movimiento y las de ultrasonido, bueno, se corrige el cambio de frecuencia por un factor vinculado al coseno del ángulo que estamos incorporando en las mediciones. Eh, y bueno, simplemente de física uno, ¿no? El caudal, o sea, la cantidad de, por ejemplo, sangre por metro cúbico que va fluyendo, la podemos calcular también en función de la velocidad y el área de la sección, sea de una arteria, sea de una vena que estemos queriendo medir. Y tenemos esencialmente dos modalidades para utilizar el efecto Doppler. Por un lado tenemos lo que se conoce como el Doppler pulsado y por otro lado tenemos lo que se conoce como el Doppler continuo. Se podrán imaginar, digamos que en el Doppler pulsado, bueno, lo que va a ocurrir es la emisión del ultrasonido en forma pulsada porque el receptor, el transductor, perdón, en algunos momentos va a estar emitiendo el ultrasonido y en otros momentos lo va a estar recibiendo y para ello todos los transductores individuales, todos los piezoeléctricos individuales que forman el array van a utilizarse para generar justamente la señal y luego van a utilizarse para recepcionar la señal. En este modo pulsado lo vamos a utilizar para medir velocidades lentas, por ejemplo, menos de 1,5 metros por segundo. Bueno, esto que les comentaba, ¿no? El traductor actúa como emisor y receptor en forma alternada. Para poder hacer estas imágenes, yo creo que después tengo una foto para mostrarles,
lo que tenemos que hacer es, en el modo B, seleccionar la región a la cual se quiere evaluar justamente la velocidad del flujo sanguíneo y luego que se selecciona esa ventana digamos, dentro del modo B donde se va a querer evaluar la velocidad de flujo, el sistema se pone en modo Doppler y en este caso en modo Doppler pulsado. Y en particular, para evitar aliasing, o sea, para evitar que se generen artefactos vinculados con una frecuencia de repetición del pulso que sea muy baja, lo que hace el sistema es seleccionar una frecuencia, o de alguna manera la frecuencia de repetición de pulso mínima que el sistema debe asegurar, tiene que ser al menos 2 veces la variación de frecuencia que queremos o que necesitamos medir. En el caso del Doppler continuo, que lo podemos usar para medir velocidades más rápidas, la gracia es que de alguna manera parte del transductor, o sea, de vuelta, tenemos un array, digamos, ese array está conformado por pequeños piezoeléctricos, bueno, parte de esos piezoeléctricos van a ser utilizados como emisor de ultrasonido y los restantes piezoeléctricos como receptor, de manera de poder estarse emitiendo y recepcionando ultrasonido en forma continua para poder visualizar velocidades más rápidas. Digamos, si no tengo esa capacidad de tener como un receptor de señal que esté siempre escuchando, pues las velocidades rápidas me las voy a perder. Y en general, bueno, la velocidad se determina a lo largo de toda una línea de ultrasonido. Y bueno, aquí les muestro cómo se vería, ¿no? Tenemos como una ventana de consola de un equipo de ultrasonido. Aquí se vería como en pequeñito el modo B y aquí está representada en este como trapecio que está acá dibujado, es la ventanita que selecciona el médico radiólogo durante la adquisición para medir la velocidad de flujo en esta región. Y bueno, como ven, en una escala graduada de velocidades, las velocidades del Doppler pulsado es esencialmente o es para poder medir velocidades que sean bajas, mientras que las velocidades del modo continuo, bueno, es la verdad que la resolución de la imagen no fue muy buena, pero espero que puedan notar que aquí se ven velocidades más grandes que en el modo pulsado. Y como ven, es un modo cuantitativo. O sea, este modo Doppler me permite determinar un valor de la velocidad de flujo sanguíneo. Y la curva que se presenta es lo que se conoce como la ventana espectral. ¿Bueno? Bueno, esto que les mencionaba, ¿no? El hecho de tener o de estar imposibilitados de generar una incidencia del gas de ultrasonido que sea paralela a la dirección del flujo sanguíneo, bueno, nos introduce algún error vinculado justamente a esa angulación. Y bueno, esencialmente, cuanto más grande es el ángulo digamos, de incidencia del ultrasonido con el flujo, digamos, va a aumentar el error asociado a la medición, o sea que lo ideal sería poder medir con ángulos lo más cercano a cero posible. Eso ya vimos que anatómicamente hablando es relativamente difícil de lograr, salvo en algunas regiones específicas del cuerpo, y bueno, lo que se debería asegurar esencialmente es que el ángulo de incidencia se encuentra en el entorno de 30 a 60 grados como para no producir errores demasiado grandes en la medición del cambio de frecuencia. Y bueno, vinculado a lo que veíamos antes, ¿no? Si tenemos una frecuencia mínima de repetición de pulso para evitarnos el aliasing, o sea, para poder medir un cambio de frecuencia eh, sin artefactos, bueno, la máxima velocidad que vamos a poder medir bajo condiciones de no artefactos, o sea, sin tener aliasing, va a depender de la frecuencia central del ultrasonido que estemos utilizando, de esa frecuencia de repetición de pulso y de la velocidad de propagación del sonido y el ángulo que estemos este, logrando durante la adquisición del modo.
Bueno, en el caso del Doppler color, la diferencia es que, bueno, la diferencia con el Doppler espectral es que no vamos a ver una curva, ¿no? No vamos a ver esta respuesta, este, digamos, como una función temporal, sino que lo que vamos a ver esencialmente superpuesto al modo B una imagen en tonos de color que nos van a indicar la dirección de flujo sanguíneo. Entonces, digamos, cuando hacemos Doppler color, esencialmente el equipo se pone en modo pulsado, o sea, todo el array digamos, todos los transductores del array van a estar emitiendo en un momento y van a estar escuchando en el otro, y la idea es que lo que hace el sistema es como seleccionar en distintas direcciones ventanitas, ¿no? Lo que hacíamos con el Doppler pulsado, seleccionar ventanitas o regiones o ROIs de interés donde se va a calcular, donde el equipo va a calcular los cambios de frecuencia y por lo tanto va a evaluar la velocidad en cada una de estas ventanitas y las va a superponer a un modo B para darnos idea de velocidades en una escala de color. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se vería el modo B superpuesto con un Doppler color, que como ven es un método más bien cualitativo, o sea, no me dice exactamente cuál es la velocidad en cada punto, sino que me da una idea de, bueno, en zonas de mayor, hay que ver la escala, ¿no? Porque podría estar invertida, pero por ejemplo, en este caso, digamos, si tenemos velocidades eh, de color, o si está representado en el dibujo un color rojo, lo que se suele interpretar es que la sangre se está acercando al transductor, y si tenemos un color azul, la sangre se va a estar alejando del transductor. Eso es lo convencional, podría ser que en algún equipo tal vez tenga el código de colores simplemente invertido, en todo caso esa información va a venir incluida con el manual del equipo para que uno no tenga, digamos, una interpretación errónea del mapa de color. Y bueno, la diferencia, tendríamos también un modo adicional que no es solo el Doppler color, sino que es el Doppler Power o el Power Doppler, en donde nos va a indicar, como dice por aquí, solo me indica la amplitud en el cambio de frecuencia, no me dice hacia dónde va, no me dice si se acerca o si se aleja, solo me dice su magnitud. ¿Está bien? Entonces ese es otro modo que pueden tener este, algunos equipos. Acá, por ejemplo, vemos un color Doppler y acá vemos un power Doppler, en que no hay escalas de me acerco o me alejo, solo hay, digamos, una codificación de intensidad. O sea, cuanto podríamos interpretar, cuanto más amarillo, mayor intensidad, cuanto más apagado, menor intensidad es el cambio de frecuencia. ¿Está bien? Y bueno, con eso termina, que era lo que me había quedado pendiente, la clase de Doppler. En general, la visualización Doppler es bastante útil, por ejemplo, por lo menos yo que estoy más vinculada, como mencioné varias veces, al área de cáncer de mama, muchas veces, y, digamos, lo que ocurre con los tumores es que para poder crecer y alimentarse, ¿no? Para recibir nutrientes y para recibir oxígeno, generan lo que llaman angiogénesis, o sea, generan pequeños vasos sanguíneos que les permite insertarse en, digamos, en vasos grandes, por los cuales va a poder ingresar oxígeno y va a poder ingresar nutrientes a ese tumor para que crezca. Entonces, si yo tengo justamente un tumor que se está enervando, que se está insertando con pequeños microvasos de alimentación, por allí está fluyendo sangre. Y entonces, si yo hago un estudio Doppler, sea Power Doppler o sea Doppler color, y digamos, lo superpongo al modo B, o sea, si yo en un modo B ya veo una lesión que me resulta sospechosa, por ejemplo, porque en un tumor mamario los bordes pueden no estar bien definidos, o sea, no ser redondeados, sino que más bien tiene como especulaciones, o sea, como que se lo ve inserto y con una forma media extraña, insertándose en el tejido circundante. Y si además yo agrego una información Doppler y veo que está fluyendo mucha cantidad, o sea, hay un flujo importante de sangre hacia esa región
tumoral, bueno, eso ya me daría la sospecha probable malignidad, que estamos ante una situación de probable malignidad, porque bueno, ese tumor está como queriendo alimentarse y tiene realzado el flujo sanguíneo. De todas maneras, como siempre decimos, eh, eh, las imágenes por sí solas, la mayoría de veces no son concluyentes. La manera de determinar si nos encontramos ante un cierto proceso tumoral es haciendo una histología, o sea, es tomando una muestra, mirándola al microscopio y detectando o determinando de qué tipo de células estamos hablando. Pero, digamos, la información complementaria que me da el Doppler, bueno, ya me genera o ya me va derivando hacia probablemente esto sea benigno o hay una alta sospecha de malignidad porque hay un realce del Doppler bastante importante y justifica, bueno, solicitarle a esa paciente que se haga, por ejemplo, una punción para poder evaluar el microscopio de qué tejido estamos hablando. Entonces, en general, es como que varias modalidades me dan información complementaria que pueden ayudar al médico radiólogo, a hacerse una idea de frente a qué tipo de situación clínica se está encontrando. Bueno, ay, perdón. Hola Marco, apareciste. Sí, hola, tuve algunos problemas técnicos ahí. Se Está bien. reinició acá se reinicia el navegador este. Pero vamos a ver. Bien. Bueno, y ahora sí vamos a entrar a lo que sería el último tema del formal del curso, digamos, que es la elastografía, que también, como ya habíamos mencionado, es una técnica que no utiliza radiaciones ionizantes para su adquisición, sino que se basa en el uso de ondas de sonido, al igual que el ultrasonido, pero es una técnica que nos va a permitir evaluar esencialmente la elasticidad de los tejidos, o hablando más en criollo, la dureza de los tejidos, porque bueno, se sabe que ciertas patologías tienden a producir lesiones que son menos elásticas o más duras con respecto a los tejidos sanos circundantes. Y bueno, de vuelta, es un tipo de información anatómica, fisiológica, que nos permite complementar información y ir descartando o ayudando al médico a llegar a un diagnóstico más certero que le permita decidir, bueno, y hay que o no tomar alguna otra medida este, imagenológica, terapéutica o de búsqueda adicional de información. Entonces, bueno, dicho eso, vamos a hacer un breve repaso y rápido de algunas consideraciones vinculadas a la física que nos va a permitir justamente encontrar la elasticidad de los tejidos y vamos a hablar entonces de lo que son las constantes elásticas, ¿no? O sea, yo acá les muestro un caso particular, como si tuviéramos un cilindrito de determinada longitud y con cierta sección y supongamos que lo tracciono, o sea que aplico fuerzas a ambos lados de ese cilindrito, por lo tanto aplico esencialmente presiones, ¿no? O sea, tengo una fuerza de tracción que si la divido por el área de la sección, en este caso el cilindro, bueno, me estaría dando este valor de tracción que le estamos representando por la letra sigma, y por otro lado, lo que va a ocurrir es que ese sólido, que en este caso para nosotros siempre vamos a trabajar con sólidos blandos desde el punto de vista de las imágenes médicas, el interés está puesto en sólidos que son considerados blandos. Bueno, si yo tracciono, lo que va a ocurrir es una deformación esencialmente de ese sólido, y si originalmente tenía una longitud L, bueno, vamos a suponer que ahora la nueva longitud va a ser L más un cierto incremento de longitud. ¿Está bien? Y vamos a definir la deformación como el cociente entre ese incremento de longitud sobre la longitud original. ¿Está bien? Y bueno, se define entonces un coeficiente, que es el módulo de IA, que justamente es un coeficiente que evalúa digamos, el cociente entre la tracción y la deformación. Acá estoy traccionando, podría estar comprimiendo, o sea, esencialmente son equivalentes las dos situaciones. Mm.
Otro tipo de constante elástica que, digamos, que nos va a servir para hablar en elastografía es justamente lo que es el módulo de corte. Y en ese, perdón, ¿no? Nadie quería preguntar nada. Bien, entonces supongamos que tenemos aquí, les puse como un cubito también de sección con área A, digamos, y supongamos que ahora lo que hacemos es, en vez de, como hice con el cilindro, traccionarlo, es también traccionarlo de manera que las fuerzas que estamos haciendo no sean perpendiculares a la superficie, sino que más bien sean paralelas a la superficie y evitando que el sólido se traslade. O sea, supongamos que lo tengo fijo al sólido y tironeo paralelo a la superficie de manera que lo deformo sin que este cambie de volumen. O sea, produzco una deformación, como ven por aquí, ¿no? Esta cara es traccionada hacia la derecha, esta hacia la izquierda, la forma del sólido cambia, antes era cúbico, ahora me quedó como romboide, digamos, y esencialmente, si antes tenía una determinada arista L, bueno, se produjo una deformación, o sea, como que se me anguló, podríamos decir, el sólido, y si medimos la distancia que se desplazó en esta dirección, podemos calcular justamente lo que sería la deformación de corte, llamémosle, o el shear strain, que es el cociente entre este desplazamiento lateral y el tamaño L que tenía el objeto originalmente, y podemos calcular lo que se conoce como el módulo de corte, un poco similar a la expresión del módulo de Young, ¿no? Sería el cociente entre la tracción, en este caso producida, la tracción de corte, producida por la fuerza, que es paralela a una de las caras del objeto que estoy evaluando, y lo dividimos por la deformación de corte. ¿Está bien? Entonces, estas dos magnitudes en elastografía de sólidos blandos van a ser muy útiles para poder calcular justamente el módulo Young. Porque cuando yo hago elastografía, si hago elastografía de tipo cuantitativa, o sea que evidentemente tengo una imagen que me revela una magnitud, la magnitud que voy a estar evaluando es el módulo Young. Y simplemente, vieron que acá aparece el cuadradito rojo, que lo que viene a representar es, bueno, esencialmente, para compararlo con este otro dibujito. Cuando yo genero esta atracción, como les mostraba en el caso del cilindro, como ven, si yo hubiera puesto el cubito o este objeto aquí adentro, el hecho de haber generado atracción me deformó, ¿no? Este cubo lo transformó en este rombo. O sea, lo que podemos imaginarnos, un poco con este pictograma, es que el módulo de Young y el módulo de corte no son independientes entre sí en este tipo de sólidos. O sea que, de hecho, vamos a ver más adelante que están vinculados, y justamente esa vinculación es la que vamos a usar para calcular imágenes del módulo Young. Bueno, acá simplemente les muestro como un caso más genérico, ¿no? En las otras direcciones, o sea, aquí les muestro una tracción, por ejemplo, aplicada en el eje X, una tracción en el eje Y, una tracción en el eje Z, y la deformación que produciría en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z, y entonces tendríamos estos módulos de Young que simplemente, digo bien, estos módulos de Young que simplemente lo que evalúan sería la tracción en la dirección X sobre la deformación en la misma dirección, lo mismo en Y, lo mismo en Z. Eh, Aquí tendríamos lo que les mencionaba anteriormente con los módulos de corte, o sea, yo podría aplicar tracciones. En este caso, fíjense que esta está aplicada a la dirección. Bueno, vieron que tiene dos subíndices, ¿no? El tema de los subíndices lo que indica es, uno de los subíndices es en qué dirección estoy aplicando la tracción, y el otro subíndice me indica cuál es la dirección de la normal a digamos, al área o a la sección en la cual estoy aplicando la tracción. Entonces, en este caso, según este sistema de ejes, aquí estoy aplicando, por ejemplo, una tracción que está en la dirección Y,
pero la cara sobre la cual estoy aplicando la tracción tiene una dirección o un vector normal que está según la dirección X, en este caso menos X. ¿Está bien? Entonces, por eso es que aparecen estos subíndices. Y bueno, lo mismo voy a necesitar recurrir para poder escribir las deformaciones. ¿Está bien? Pero bueno, esencialmente es lo mismo que habíamos visto antes y aquí estarían los módulos de corte, teniendo cuidado simplemente lo que les mencionaba recién de de la nomenclatura de los héroes. Un parámetro que también es importante es los ratios de Poisson. O sea que esencialmente, por ejemplo, en este caso yo estoy comprimiendo o estoy generando una compresión en la dirección X. Ya habíamos visto que eso comprimía, o sea, deformaba al sólido blando en la misma dirección, pero a su vez el sólido para conservar volumen, digamos, lo que va a hacer es deformarse en las otras direcciones también. O sea, quizás no va a ocurrir solamente una compresión en X, sino que se me va a deformar en Y por un tema de volumen. Y bueno, si comparamos las deformaciones, por ejemplo, en este caso, lo que se deforma en la dirección Y digamos, dividido lo que se deforma en la dirección X, bueno, tendría el ratio de Poisson entre X e Y. Y lo mismo puedo hacer en las otras dimensiones. ¿Está bien? Y por último, que no está el dibujito, pero no lo quería dejar de nombrar porque parece por ahí en teoría de sólidos blandos, justamente es el módulo de carga longitudinal que esencialmente lo que me va a medir es si yo hago una tracción en una determinada dirección, cuál es la deformación en otra dirección. Por ejemplo, si yo tracciono en X, cuál es la deformación en Y. A diferencia del módulo de Young, que yo estaba mirando tracción en X y deformación en X, por ejemplo, o tracción en Y, deformación en Y. Sí, se corta. Ay, Yo perdón. pensé que era yo, pero se está oyendo entrecortado. Pensé que era mi internet. Ah, estoy cableada. Mejor que esto no puede estar. Supongo, ¿dónde se escuchaba mal? ¿O cuándo se empezó a escuchar mal? En realidad es por parte, o sea, no sé, hace rato que se corta y vuelve la voz y tu imagen a veces se congela. Yo no dije nada porque pensé que era mi internet. Ay, no. Espero, bueno, el video va a quedar bien, me imagino, porque lo estoy grabando en mi computadora. O sea, más o Eh, menos se entiende, pero se corta. Sí, sí, sí. eh, no sé qué hacer, pues realmente estoy cableada, o sea, más no puedo. No, igual se Sí, ahora me doy cuenta porque si me habló, están a mí me hablando, está pasando lo mismo. y me están hablando y a ustedes se les escucha cortado también. Eh, bueno, hablo más lento y ahora Igual entonces, la idea se va siguiendo porque estamos viendo, o sea, no sé, yo por lo menos como estoy viendo las imágenes. claro, ahí está. Eh, bueno, si ven que se corta mucho, me avisan. Este, bueno, entonces voy a intentar seguir y vemos. Lo que les decía es, bueno, hay diferentes constantes elásticas que todas son importantes y bueno, esencialmente uno podría escribir como una ley de Hooke que tiene en cuenta todas las variables elásticas y las deformaciones, o sea, esencialmente va a haber una ley de Hooke que me va a vincular las tracciones que uno haga sobre el sistema y las deformaciones, y tendríamos en total 21 constantes elásticas diferentes, hoy inmanejables para lo que vamos a trabajar en elastografía, y se hacen entonces varias suposiciones entre ellas que el sólido sea infinito, o sea, que se continúe en todas las direcciones, que sea homogéneo y que sea isotrópico, o sea, que no hay ninguna dirección preferencial de propagación. Entonces, bajo estas condiciones, de todas esas 21 constantes elásticas que podemos definir, esencialmente nos vamos a quedar con dos, que son las que se conocen como las constantes de Lamé, que por un lado es el módulo de corte y por otro lado es este módulo de carga longitudinal. También es simplemente esto es una expresión tensorial como para resumir o para utilizar una notación este,
conglomerado, que sea más fácil de escribir que tener un montón de ecuaciones. Bien, por otro lado, si yo tengo un sólido, yo puedo generar una perturbación en ese sólido y provocar entonces que dentro del sólido se propaguen ondas. Y esencialmente vamos a tener dos ondas que nos van a importar, o que nos van a permitir realizar elastografía, que son las ondas longitudinales y las ondas de Corot. Esencialmente las ondas longitudinales, bueno, aquí lo que está expresado es el desplazamiento de cualquier punto del sólido como una superposición de una onda, esencialmente el gradiente de una onda longitudinal y el rotor de una onda de corte. Y en principio, esa onda longitudinal y esa onda de corte siguen, por acá, ecuaciones de onda, cada una con velocidades de propagación diferentes. Entonces, cuando hablamos de ondas longitudinales, creo que este dibujito es bastante autoexplicativo, ¿no? O sea, yo genero una propagación o genero, perdón, una perturbación en el medio, esa perturbación va avanzando en la misma dirección en que digamos, en que el sólido se va moviendo. ¿Está bien? O sea, aquí vemos un pedacito de sólido y vemos que cuando genero la perturbación, el movimiento, ¿no?, de ese trocito de sólido tiene la misma dirección que la velocidad de propagación, podríamos decir como de la información que va viajando a lo largo del sólido. Y la velocidad con que se propaga justamente esa onda a través del sólido es una velocidad grande. Ya habíamos visto que en el caso de las ondas de sonido en sólidos blandos, la velocidad de propagación es del orden de 1540 metros por segundo, dependiendo del sólido en cuestión. Y bueno, y esa velocidad de propagación va a depender de qué tan compresible sea el medio. O sea, hay un módulo que se llama el módulo de compresibilidad o el bulk modulus, que justamente lo que mide si yo tengo un medio con cierto volumen y genero una presión, bueno, ¿cómo cambia el volumen de ese sólido cuando es sometido a una presión? Bueno, justamente es el módulo de bulk o el módulo de compresibilidad, lo que me mide qué tan compresible es ese volumen. ¿Está bien? Y ese módulo también lo podríamos escribir en función de las constantes de Lamé que les había mencionado anteriormente. Por otro lado, en el caso de tener una propagación como una onda de corte, las ondas de corte son ondas de tipo transversales, o sea, si vemos lo que ocurre aquí con el mismo elemento del volumen del sólido, vemos lo que sucede cuando la onda va viajando. Fíjense cómo el movimiento del sólido es en la dirección perpendicular a la velocidad de propagación de esta onda que llamamos onda de corte. Y digamos, es una onda que no produce cambios de volumen, sino que lo que hace es deformar al sólido en la medida que estaba viajando a lo largo del. Y bueno, la velocidad de las ondas de corte en los sólidos blandos es mucho más chica que la velocidad de las ondas longitudinales, y fíjense que va del orden de, digamos, 0,5 a 20 metros por segundo, y al igual que las ondas longitudinales, la velocidad de las ondas de corte depende, en este caso, del módulo de corte, del shear mode. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando hablamos de elastografía, esencialmente lo que estamos haciendo es lo que podríamos decir un método de palpación remoto. O sea, por ejemplo, ¿no?, con facilidad, ¿no?, si tiene un nódulo en alguna parte del cuerpo, lo puede tocar y se va a dar cuenta que es algo que es más duro respecto al tejido circundante. De hecho, volviendo al ejemplo de evaluación en cáncer de mama, ¿no?, en general, digamos, lo que se promueve es el autoexamen de mama. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, que la mujer pueda palpar y simplemente con el método de palpación evaluar si tiene alguna región que es más dura en relación al tejido circundante. Entonces, bueno, esa idea de palpación es lo que se busca cuando hacemos elastografía. O sea, es tratar de
encontrar un parámetro físico que me permita medir el equivalente a siento algo más duro cuando hago una palpación. Y bueno, justamente lo que yo le mencionaba anteriormente, lo que vamos a determinar es el módulo de Young. Acá no estoy haciendo ninguna demostración, o sea, si utilizamos estas velocidades eh, de propagación, lo que, digamos, como una es bastante más grande que la otra, lo que podemos encontrar en el caso de vuelta, sólidos que sean infinitos, homogéneos e isotrópicos, es que el módulo de Young y el módulo de corte están vinculados. De hecho, el módulo de Young es 3 veces el módulo de corte. Y eso es lo que vamos a usar cuando queramos adquirir imágenes cuantitativas del módulo de Young. O sea, tratar de encontrar el módulo de corte a nivel local para poder encontrar el módulo de Young. Y fíjense que, ay, perdón, que el módulo de corte y la velocidad de propagación de la sonda de corte, como vemos por acá, están vinculados. Entonces, la gracia digamos, de la elastografía, en principio se podrán imaginar que tiene que ver con poder medir la velocidad de propagación de ondas de corte para determinar el módulo de corte, para determinar el módulo de Young. En el caso de hacer imágenes cuantitativas, vamos a ver que hay métodos elastográficos que son cualitativos también, o sea, que no me dan un valor del módulo de Young, sino que me dan una relación relativa, podríamos decir, de, bueno, qué tan duro o qué tan blando es respecto del medio circundante un tejido. Eso también tiene información útil, por supuesto, pero de vuelta es cualitativa, no cuantitativa. Entonces, bueno, vamos a ver algunos mecanismos para generar o para obtener imágenes elastográficas. El primero de ellos es la elastografía que llamamos estática por deformación o strain elastography. Y esencialmente la idea es la siguiente: supongamos que tenemos un medio que está compuesto por 3 sólidos blandos, pero diferentes, ¿no? Cada uno con una dureza distinta, uno un poco más blando que otro, y supongamos que aplico una compresión y me quedo. O sea, comienzo el procedimiento. En realidad, el procedimiento imagenológico comienza tomando una imagen sin compresión, colocando el emisor de ultrasonido en superficie, adquiere una imagen modo B convencional y luego lo que hace el médico radiólogo es presionar digamos, al tejido, quedar en posición estática, fija y adquirir una nueva imagen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el médico presiona con la sonda de ultrasonido, evidentemente los materiales más blandos se van a deformar más que los materiales más duros. ¿Está bien? Entonces, si vemos aquí lo que estaría representado es cómo sería ese desplazamiento digamos, de los distintos materiales. Acá habría, digamos, una relación de desplazamiento si no tuviésemos ninguna inclusión dura, y acá vemos lo que ocurre con el desplazamiento cuando me encuentro con algo que esté duro, o por lo menos más rígido en relación a el tejido que es circundante. Y entonces, digamos, una vez que tenemos este desplazamiento en función de la profundidad, si tomamos su gradiente, que esencialmente eso es lo que me permite calcular la deformación, lo que veríamos es que tendríamos un gradiente distinto según la zona donde estemos, ¿no? Las pendientes, evidentemente, son diferentes en cada una de las regiones. Entonces, bueno, la pregunta es, en este caso de la elastografía estática, ¿no? O sea, de tener una imagen de ultrasonido del tejido sin compresión, luego comprimimos y tomamos una nueva imagen. ¿Cómo podemos medir estas deformaciones o estos desplazamientos? Y bueno, lo que podemos hacer es lo que se llama la técnica de espectral. Si se acuerdan de la clase pasada, yo hablé del especle y lo había puesto como una especie de artefacto y lo puse con un signo de interrogación, en el sentido de que, bueno, originalmente se lo interpretaba como un artefacto porque, bueno, es algo que nos molesta, digamos, para poder hacer una evaluación anatómica, porque es como ese moteadito, ese ruido que aparece en las imágenes.
Pero habíamos hablado que específicamente no es un ruido en el sentido que no es algo aleatorio, sino que esa información, ese moteadito que se ve en las imágenes, tiene que ver con la microestructura que conforma los tejidos. Y en ese sentido es lo que se le llama una firma acústica. O sea, si yo hago una imagen en idénticas condiciones y pudiese idealmente quitarme el ruido electrónico, el moteado que aparece en las imágenes sería exactamente igual en cualquier momento que yo haga la adquisición de la imagen, porque tiene que ver con la posición de microestructuras en el tejido y no con un ruido aleatorio. Entonces, en principio, si yo soy capaz con una sonda de ultrasonido de tomar la señal del ultrasonido, y acá tendríamos el caso original, ¿no? Cuando le decía, el médico no comprime, toma una imagen y le pedimos al médico que comprima, el tejido se deforma, volvemos a tomar una señal y en principio lo que subyace o la idea que hay por detrás es que si las compresiones que se hacen no son muy grandes, el patrón de la señal de especle se mantiene invariante, lo único que aparece es como corrido. Entonces esa es la idea que hay del speckle tracking. O sea, yo acá les muestro en rojo y en azul, digamos, acá sería lo mismo, simplemente esta imagen está ampliando una ventanita de la señal completa. Entonces, si miramos esta ventanita temporal de la señal de ultrasonido, en un momento y en el otro, lo que veríamos es como que tenemos la misma señal desfasada un cierto tiempo y podemos calcular ese desfasaje temporal entre las dos señales simplemente midiendo la autocorrelación. O sea, yo tengo dos funciones iguales, pero una corrida respecto a la otra, si calculo la autocorrelación de la función, yo puedo encontrar la distancia, el shift que hay entre esas dos funciones. Y una vez que yo encuentro ese shift, simplemente por ecolocación, lo que veíamos de ultrasonido la vez pasada, yo puedo encontrar cuánto se deformó ese tejido. Entonces, la elastografía estática por deformación justamente lo que hace es mediante la evaluación del speckle tracking determinar cuánto se deformó un tejido y en ese sentido, bueno, perdón que me adelanté, una forma adicional o similar de hacer elastografía estática es la elastografía cuasi estática, que es digamos, algunos transductores lo que hacen es generar movimientos pequeños, pero ¿cómo decirlo? Cíclicos, no me salía la palabra, que generan también deformaciones a nivel de tejido y hacen la misma evaluación del speckle tracking. ¿Está bien? O sea, alguno es pidiéndole al médico que haga la compresión, otro es el propio sistema que me permite hacer la deformación. En cualquier caso, sea el cuasi estático, sea el estático, las dos técnicas que utilizan el speckle tracking como manera de evaluar la deformación y finalmente lo que podemos obtener es imágenes de, digamos, cualitativas y no cuantitativas de la dureza de los tejidos en ese concepto de tejido más duro se deforma menos y tejidos más blandos se van a deformar más. Entonces, en general, superpuesto al modo B, podríamos tener un mapa de colores que nos diga, bueno, cuánto más duro o cuánto más blando es es un tejido o un hallazgo en relación a el medio circundante, pero de vuelta, es un método netamente cualitativo. Bueno, algunas limitaciones que tiene este tipo de técnicas, bueno, en general también las sufren otras técnicas que vamos a dar más adelante, pero bueno, en definitiva, algunas limitaciones vinculadas a la elastografía de compresión. Por un lado es que el tejido blando no es estrictamente lineal, o sea, fíjense que según digamos, la compresión o la tracción que uno haga, el módulo IAN cambia en forma no lineal y hay podríamos decir, una región óptima de compresiones
para poder visualizar adecuadamente el contraste entre los distintos tejidos, porque fíjense que a medida que aumenta la compresión, digamos, el contraste, o sea, los valores del módulo Young cada vez se juntan más, entonces me cuesta más tener contraste en las imágenes. Entonces, en ese sentido, como es un método donde uno le dice al médico, bueno, presione para realizar la adquisición, bueno, el médico preguntará, ¿cuánto tengo que presionar? Llega un momento que finalmente, como toda curva de aprendizaje de un sistema nuevo, bueno, encuentra cuál es la mejor compresión que tiene que realizar con el transductor para visualizar óptimamente esos mapas de elasticidad. Pero bueno, es algo con lo que hay, lo que el médico tiene que tener en cuenta cuando hace un estudio con elastografía de tipo estática. Y como les decía, esto es operador dependiente y al no poder tener un valor exacto de la compresión que está haciendo el médico durante el procedimiento, no tenemos manera de evaluar cuantitativamente el valor del módulo IA. Entonces, ¿cuál es la solución si queremos imágenes cuantitativas? Es pasarnos a una modalidad de elastografía dinámica basada justamente en ondas de Corot. Y eso nos abre dos posibilidades, lo que se llama la elastografía eh, transient, trascendente, y el shear wave elastography, o sea, la elastografía por ondas de Corot, propiamente dicho. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto, ondas longitudinales, ondas de corte, eh, velocidades de propagación claramente en rangos diferentes, o sea, varias veces, varios órdenes de magnitud más grande la velocidad de las ondas longitudinales en comparación con la velocidad de las ondas de corte y lo que había mencionado anteriormente, en el caso de sólidos planos, homogéneos, infinitos y isotrópicos, el módulo de Young y el módulo de corte estaban vinculados, y entonces el módulo de corte estaba vinculado con la velocidad de las ondas de corte, entonces si yo puedo evaluar por alguna técnica la velocidad de propagación de ondas de corte en un tejido y conozco la densidad del tejido, pues puedo encontrar el módulo de Young. Y esa es la idea que hay por detrás de la elastografía dinámica. Entonces, bueno, la pregunta es cómo podemos medir justamente la propagación de las ondas de corte en los tejidos y la gracia es que lo vamos a hacer con ultrasonido. O sea, vamos a seguir las ondas de corte utilizando equipos de ultrasonido. Bueno, esto ya lo habíamos visto y bueno, como se dice coloquialmente en acústica, se utiliza una onda rápida para seguir una onda lenta. ¿Está bien? O sea, vamos a utilizar el ultrasonido, que es una onda longitudinal que viaja muy rápido, para seguir una onda de corte que viaja más lento. Para eso hablemos un poquito del concepto de interferometría de Speckle. Entonces, imaginemos que tenemos el siguiente experimento, ¿no? Supongamos que tenemos un gel isotrópico. No, no es infinito claramente, pero vamos a considerarlo suficientemente grande a los efectos de que funcione la teoría, eh, homogéneo, elástico. Y supongamos que tenemos un vibrador, un pistón que se mueve o que vibra a una frecuencia lenta, ¿no? 100.000 Hz aproximadamente. O sea que lo que voy haciendo es moviendo esta superficie del gel para provocar justamente perturbaciones que generen una onda de corte viajando por el material. Y vamos a poner al otro lado, en este experimento, un transductor de ultrasonido convencional, por ejemplo 5 MHz eh, de frecuencia central. Aquí tenemos el transductor, aquí tendríamos el haz de ultrasonido, estamos en la zona del foco y supongamos que miramos una región pequeñita dentro del material. Esta región es lo que digamos, se suele llamar volumen isócrono, en realidad. Eh, y bueno, vamos a, con el haz de ultrasonido, obtener la señal de ultrasonido y vamos, evidentemente, nosotros sabemos que con la ecolocación, o sea, dependiendo de qué posición dentro del haz de ultrasonido yo esté,
va a corresponder a una cierta región temporal de la señal de ultrasonido, o sea, tiempo y espacio, digamos, cuando utilizo ultrasonido, no son independientes, ¿no? Están vinculados por el proceso de colocación. Entonces, esencialmente, este volumen pequeñito de evaluación, si miramos la señal de ultrasonido, se va a corresponder con una cierta región de la señal vinculada a un determinado tiempo t con un cierto ancho asociado. El pistón se pone en movimiento, genera ondas de corte que empiezan a viajar por el medio y eventualmente van a poder mover al pequeño volumen de evaluación y digamos, lo que va a ocurrir es que cuando le pase por arriba la onda, ese volumencito se va a mover y eventualmente, digamos, en el supuesto de que, de vuelta, estamos haciendo deformaciones pequeñas, considerando que la firma acústica o que el especle esencialmente, que es el que me genera esta señal, no se va a deformar, sino que simplemente se va a desplazar. Entonces, bueno, lo que va a ocurrir es que si el volumen se desplaza a una, digamos, una determinada posición delta D, evidentemente en la señal, como el tiempo y el espacio están vinculados, va a estar corrida. O sea, si yo miro a la señal en tiempo 1 y la señal en tiempo 2, yo podría encontrar digamos, este mismo pedacito de señal, por decir de alguna manera, que representa a estos puntos, en la señal a tiempo 2 y evaluando digamos, cuál fue el corrimiento entre este pedacito de señal y yo podría encontrar el corrimiento temporal, lo mismo que mencioné antes cuando hablaba del spectral tracking, ¿no? O sea, yo podría encontrar cuánto se desplazó este pedacito de señal que corresponde a esta posición dentro del sólido con este otro pedacito de señal que representa, digamos, la nueva posición del sólido, del elemento B dentro del sólido. Y si encuentro ese corrimiento, por ecolocación encuentro esencialmente cuánto se desplazó ese sólido, ese pequeño pedacito de sólido dentro del material, ¿no? Lo que hablábamos esencialmente antes. Y yo puedo hacer exactamente lo mismo para elementos sucesivos dentro del sólido. Yo puedo barrer toda una línea, ¿no? Si este es el haz de ultrasonido, yo puedo, por ejemplo, en la región del foco, barrer diferentes elementos isócronos, ¿no? Si esta es mi señal de ultrasonido, como que los distintos pedacitos de la señal de ultrasonido se corresponden a distintas posiciones o distintos volúmenes isócronos dentro del sólido que estoy evaluando. Y lo mismo que les comentaba anteriormente, para un solo volumen pequeñito, lo podría hacer para todos los demás. O sea, yo podría ir viendo, digamos, si tengo la señal en un tiempo T1 y tengo la señal en un tiempo T2, cada uno de estos pedacitos de señal temporal se corresponden con una posición distinta dentro del sólido y yo puedo ir viendo, entonces, evaluando simplemente cuánto se desplazó digamos, este pedacito de señal en la señal 1 con relación al mismo pedacito de señal en la señal 2, y si tengo el desplazamiento temporal, también por ecolocación tengo el desplazamiento espacial. Entonces, esta es un poco la idea que hay por detrás de poder seguir el desplazamiento de objetos utilizando, bueno, el desplazamiento de los sólidos blandos utilizando justamente el especle por ultrasonido. Entonces, bueno, es, digamos, otra representación de lo mismo. Si esto lo hacemos en una dimensión, es lo que se llama la galactografía transitoria 1D, en la cual tenemos un vibrador mecánico y un transductor de ultrasonido que lo voy a utilizar justamente para poder seguir la velocidad de las ondas de corte, ¿no? Pero tengo el vibrador, el mismo vibrador es capaz de emitir el haz de ultrasonido o sea, perdón, hay algunos sistemas, que lo voy a mostrar más adelante, se llama por ejemplo FibroScan, que el mismo transductor
tiene la capacidad de vibrar y a su vez emitir el ultrasonido. O sea, no sería este mismo ejemplo, claramente, porque lo tengo el vibrador y el transductor uno opuesto al otro, pero podría tenerlo todo en un mismo dispositivo eh, y utilizar el mismo procedimiento. Y bueno, esencialmente lo único que estoy haciendo acá es como evaluando en una sola figura, cada uno de estos sismogramas me estarían representando los distintos, fíjense que están separados delta Z, o sea, me estarían representando cómo se va moviendo cada uno de estos volúmenes chiquititos de evaluación, a los cuales están sometidos a una onda de presión y a una onda de corte. Y bueno, yo puedo medir esencialmente, quizás no está muy fácil verlo en este dibujito, pero esencialmente la onda de corte va viajando y va produciendo, ¿no?, esta deformación, como un pulsito de deformación, digamos, en el sismograma, y como van viendo, va desplazándose en las distintas profundidades mientras va viajando la onda, y si yo puedo evaluar digamos, el tiempo de desplazamiento que hay y, bueno, cuántos volúmenes isócronos yo pongo, eso lo puedo elegir, o sea, el delta Z lo puedo elegir. Si yo tengo el delta Z y mido digamos, la diferencia de tiempo que va de cómo se va moviendo ese pulsito mientras va viajando la onda a través del material, yo puedo encontrar la velocidad de la onda de corte. Y si puedo encontrar la velocidad de la onda de corte, puedo encontrar el módulo de Young. Un poco siguiendo una idea parecida, pero en vez de utilizar un pistón, digamos, por fuera del material, que eso implica que la onda, digamos, que produce ese pistón se va a ir atenuando a medida que va viajando por el tejido, es poder generar como si tuviéramos pistones como adentro del propio tejido. Y para eso tenemos el concepto de elastografía por presión de radiación. O sea, la idea es que el propio array de ultrasonido con todos los transductores, eh, se utilice de manera que podamos generar con un beamforming adecuado lo que se conoce como un push, o sea, tratar de focalizar ultrasonido con una intensidad que, como ven, es bastante más grande que la intensidad que se utiliza en ecografía convencional. O sea, en ese sentido, esta sonda para hacer la astografía tiene que tener prestaciones un poco distintas de las de ecografía convencional. O sea, puede hacer ecografía, pero necesita además permitir intensidades más grandes para poder generar este fenómeno de presión de radiación, pero no tan grandes como unas técnicas que se utilizan para terapia que son conocidas como HIFU. ¿Está bien? Pero bueno, la idea es el array, o sea, con los transductores individuales, se coloca un beamforming capaz de focalizar y generar un push o como si tuviéramos un pistón generador de desplazamiento adentro del tejido. ¿Está bien? Lo que antes teníamos afuera con un vibrador, ahora el propio transductor de ultrasonido se lo confeccionó para poder generar digamos, como un punto de energía acústica focalizado que produzca movimiento adentro del tejido. Y digamos, el array se lo puede configurar de manera de que el push se vaya produciendo de forma consecutiva a distintas profundidades dentro del tejido. Evidentemente, digamos, ese movimiento genera ondas que van viajando. Se me movió la zona donde se provoca la focalización del haz de ultrasonido para producir la vibración. La onda que ya se había generado aquí arriba, ¿no? Sigue viajando. Aquí tengo un nuevo frente de onda que surge de la nueva posición del push, un tercer frente de onda que se genera de vuelta posterior a haber movido, a que el array logra focalizar la energía a otra profundidad y así sucesivamente, lo que me termina generando
un frente de onda que viaja lentamente. O sea, digamos, perdón, la emisión consecutiva de estos push genera un frente de onda de corte que va viajando digamos, a lo largo del material. Entonces, los mismos transductores del array son los que ahora van a cumplir, vuelvo para atrás, la función de este único transductor. O sea, ahora es como si tuviera un montón de transductores repitiendo este experimento a lo largo de toda la sección del paciente. Entonces, después de que se emite esa sucesión de push y la onda viaja eh, a lo largo del material, bueno, cada uno de los transductores ahora se pone en modo sismograma, podríamos decir, para levantar la información y poder mapear a lo largo de de toda esta sección del paciente un mapa de velocidades de la onda de corte. Y si yo tengo un mapa de velocidad de la onda de corte, esencialmente puedo recuperar el módulo de Young a lo largo de toda esta sección del paciente. Y esa es un poco la idea. O sea, esto es lo que se conoce, si lo hacemos bidimensionalmente, como Supersonic Shear Imaging. Y bueno, acá tenemos la sonda digamos, que es capaz de justamente hacer todos estos procedimientos. O sea, que por un lado es una sonda que permite focalizar energía a distinta profundidad con un beamforming adecuado y con una intensidad adecuada que genera ese frente de onda, de ondas de corte que va viajando, y luego los transductores individuales se ponen en modo de recepción o en modo sismograma para poder evaluar la velocidad de onda de corte. Entonces acá lo que vemos es una película de cómo podemos ir siguiendo, vamos a vuelta, ir siguiendo, fíjense, de este lado el frente de onda de corte, como lo vamos evaluando, y fíjense lo que ocurre en el otro lado, como el frente de onda de corte en determinado momento se deforma. Eso tiene que ver con qué, con que se encontró, no lo estamos viendo así a simple vista, con los tonos de gris, pero lo que está ocurriendo es que ese frente de onda de repente se encontró con un objeto más rígido que incrementó la velocidad de la onda de corte, y por eso se me desfasó, se me deformó el frente de onda, y finalmente uno podría generar entonces una imagen, ahora sí, cuantificada del módulo de Young por la presencia, en este caso, de un medio más duro que me deformó digamos, el frente de onda de la onda de corte que venía viajando. Entonces, esta es un poco la idea del Supersonic Shear Image. Y bueno, como resumen de las distintas técnicas elastográficas que tenemos, mm, digamos, por un lado tendríamos técnicas basadas netamente en deformaciones, lo que sería la primera que vimos, la estática o cuasi estática, ¿no? O sea, deformamos porque aplicamos una deformación externa, manual, y medimos esa deformación, por ejemplo, a partir de la técnica de Speckle Tracking. Podríamos también utilizar un transductor que sea capaz digamos, de focalizar energía y generar, por eso se le llama ARFI, Acoustic Radiation Force Impulse. O sea, es un transductor que, como mencionaba recién, digamos, se aplique, se genera un beamforming que logra focalizar energía acústica en una región que mueve el tejido y provoca una deformación, y esa deformación la podemos medir simplemente con una imagen de ultrasonido antes y después. O sea, no estoy siguiendo, no estoy haciendo un sismograma, porque para eso necesito tener, perdón, no lo dije por acá, pero necesito tener una frecuencia de visualización muy rápida. O sea, estos en general no son sondas de ultrasonido convencionales, de 33 frames por segundo, como veíamos en los modo B, que es lo que llamamos tiempo real, sino que son sondas ultra rápidas. O sea, son sondas que pueden adquirir datos con una alta frecuencia de repetición de pulso. Entonces, en realidad, digamos, cuando estoy hablando de esta técnica ARFI en modalidad para medir deformación,
es una sonda que permite focalizar energía acústica, pero la manera de evaluar la elasticidad es a partir de la evaluación de la deformación, como lo hacíamos en el método de compresión eh, manual. ¿Está bien? Y después tenemos estos otros mecanismos de elastografía, ahora sí, por la propagación de ondas de corte, que lo podemos hacer en lo que, en lo que les mostré anteriormente, con la elastografía digamos, trascendente 1D, Transient Elastography 1D, con el objeto vibrador, que a su vez opera como emisor de ultrasonido, y esto es lo que una marca comercial que se conoce como FibroScan. Y después tenemos la posibilidad de generar, de vuelta, digamos, con una sonda específica, que los transductores sean capaces de generar energía acústica que me mueva el tejido y me provoque una onda de corte, una onda de corte que eventualmente la puedo producir con un único punto de generación o con un único foco o haciendo push a distintas profundidades y evaluando un mapa de velocidades, digamos, de toda la región anatómica que quiero visualizar. Bueno, y este es el modelo, este es el equipo que les decía para elastografía trascendente 1D, el FibroScan, que esencialmente el transductor tiene por un lado la posibilidad de vibrar mecánicamente para generar justamente esa perturbación a nivel de superficie, y el mismo transductor genera ondas de ultrasonido. Bueno, como ven, simplemente se coloca sobre la superficie del paciente, y lo que me permite medir es cuantitativamente un valor medio de la elasticidad. O sea, no me da un mapa de elasticidades, sino que me dice esencialmente en valor promedio a lo largo de toda la región donde se evaluó cuál es la media o la mediana en este caso de la elasticidad, y digamos, la aplicación clínica de este dispositivo es para evaluar, por ejemplo, cirrosis a nivel del hígado. O sea, el hígado cuando se enferma se vuelve más graso y en general se vuelve con cicatrices, y eso lo vuelve más rígido. Puede ser por virus, hepatitis, o puede ser el caso más extremo, como decir cirrosis, o incluso cáncer. Entonces, digamos, hay ciertos valores de módulos de Young que son considerados normales, que fluctúan entre 2 y 7 kilopascales. Por encima de eso ya se entiende que estaríamos frente a la presencia de un hígado patológico. Entonces, bueno, este tipo de sonda es bastante útil como para hacer una evaluación por lo menos de tener un valor del módulo de Young de la región del hígado, para poder tipificar si tenemos que hacer alguna consideración o algún estudio adicional. Lo mismo lo podríamos hacer con Shearwave Elastography, o sea, visualizar el modo B y superponer por encima del modo B. Ahora sí, de vuelta, el Shearwave Elastography es esta modalidad de la sonda capaz de producir push a diferentes profundidades, generar onda de corte que viaja y evaluar por ultrasonido, digamos, ultrasonido rápido, o sea, con una cadencia de adquisición de datos muy rápida, la velocidad de esa onda de corte. Y bueno, ahora sí me da un mapa de color que está cuantificado, y bueno, tanto esencialmente el FibroScan como el ShareWave se pueden utilizar justamente para distinguir la presencia de rigidez a nivel de hígado o fibrosis, que es lo que se considera patológico. También se puede aplicar en mama, como les mencionaba, o sea, acá vemos el modo B y la superposición, en este caso, de las imágenes elastográficas adquiridas por Fairwave Elastography. En el caso benigno, el mapa de color, como ven, es con valores bajos de elasticidad y uniforme. En el caso maligno, como ven, el mapa de color se vuelve más intenso
y hay regiones circundantes al tejido sospechoso que tienen elasticidades más elevadas. Y eso está fuertemente correlacionado, se sabe que los tumores malignos tienden a tener este comportamiento desde el punto de vista de la elasticidad. En principio, tanto la elastografía estática, o sea, la que no es cuantitativa, sino que simplemente era presionando y obteniendo un mapa de color, como la Shear-Wave Elastography, me permiten diferenciar, por ejemplo, lesiones tumorales en mama, en general la más reproducible, por eso que hablábamos de que es operador dependiente la técnica estática, digamos, no es muy reproducible. Por eso el Shear-Wave Elastography, que no es necesario aplicar ninguna presión, simplemente una vez cuando el médico encuentra la posición donde tiene un hallazgo, allí pone el modo elastográfico sin aplicar presión y el equipo hace su magia para generar los mapas de elasticidad. Entonces la técnica de Shear-Wave Elastography es mucho más reproducible que la elastografía estática. Bueno, otro ejemplo en el caso de mama. Y otro ejemplo donde acá, por ejemplo, vemos un seguimiento de quimioterapia con Shear-Wave Elastography, como al principio teníamos, cuando comenzamos el ciclo de quimioterapia para un tumor de mama, claramente había una región muy dura con respecto al tejido circundante y cómo a medida que va pasando el tiempo, la región comienza, por lo menos la lesión sospechosa, más que sospechosa, bueno, ya estamos haciendo quimioterapia, perdón, ya evidentemente fue por histología clasificada, pero lo que vemos es que se va reduciendo la región tumoral y a su vez la elasticidad cada vez se va comportando en forma que se va pareciendo al tejido circundante, con lo cual evidentemente se está reduciendo el tumor como consecuencia de utilizar quimioterapia para ello. Entonces, bueno, también podemos utilizar el Shear-Wave Elastography para hacer seguimiento de tratamiento. Y por último, el concepto de elastografía pasiva, que esencialmente es, la idea que hay por detrás, es poder utilizar movimientos naturales del cuerpo, o sea, como puede ser el movimiento del corazón, como puede ser la propia respiración, en fin, o sea, que haya movimientos dentro del cuerpo que me generen deformaciones y desplazamientos dentro del cuerpo para poder hacer imágenes elastográficas. Entonces, bueno, acá les muestro eh, el caso del corazón latiendo y si quisiéramos hacer, por ejemplo, elastografía a nivel de hígado. Y solo para terminar, porque bueno, me parecía interesante mostrarles algunas de las cosas en las que yo estuve trabajando hace algunos años, eh, cuando hice mi doctorado, que trabajé particularmente en el desarrollo de un método elastográfico pero usando equipos modo B. O sea, yo recién les comentaba que, por ejemplo, en el caso de Shear-Wave Elastography, digamos, una de las condiciones es que las sondas sean especiales y que tengan una cadencia de adquisición de datos muy rápida, cosa que no tienen las sondas de ultrasonido convencional modo B, que son de 33 frames por segundo. Entonces, mi idea en aquel entonces fue, bueno, ¿se podrá usar una sonda de ultrasonido convencional para hacer elastografía? Yo acá se los voy a contar en 3 minutos, lo que me llevó casi un año de trabajo, porque tuvo una parte experimental y una parte, evidentemente, de desarrollo teórico. Pero bueno, yo siempre pensando, como les decía, en cáncer de mama y basándonos justamente en, quizás no tanto en el sentido de movimiento pasivo, porque no lo hice con la respiración ni lo hice pensando en el movimiento del corazón, sino que lo que hice, aprovechando que el tejido mamario claramente es un tejido que es extracorpóreo, podríamos decir, o sea que con facilidad yo tengo acceso desde el exterior. Lo que yo hice fue, bueno, esto es un fantoma que evidentemente simula una mama, adentro tiene
un gel que tiene propiedades acústicas muy parecidas al tejido blando y además tiene inclusiones duras que representaría la presencia de tumores. Y lo que yo hice fue colocar alrededor de la mama pequeños motorcitos, vibradores, que los alimentaba con una fuente de voltaje controlada por Arduino. Entonces, la idea era alimentar en forma completamente aleatoria, o sea, les cambiaba el voltaje y la ley de retardo o el tiempo de aplicación que alimentaba a estos motorcitos lo iba variando con una tarjeta Arduino y eso es lo que producía dentro del tejido, simplemente por la superposición de vibración de cada uno de esos motorcitos. En total había colocado 6 motores alrededor del Fantoma. Lo que producía es lo que se conoce como un campo acústico difuso. O sea, es un campo de movimiento, de desplazamientos, que cuando decimos que es difuso, yo no puedo predecir a este punto el tejido se va a mover para allá en este momento y para allá en este otro momento. O sea, no tengo manera, como un movimiento randómico. O sea, no tengo manera de predecir, adelantarme a saber cómo se va a mover ese tejido como consecuencia de la aplicación de estas vibraciones superficiales. Y aquí tengo colocado una sonda de ultrasonido convencional, o sea, para imágenes modo B. Buena parte del trabajo fue hacer un desarrollo teórico que ahora no viene al caso, pero logré encontrar una expresión matemática que me vinculaba el módulo de Young con la tracción que yo colocaba en los motores, con la sección efectiva de los motores en contacto con el tejido, con el coeficiente, bueno, antes le estábamos llamando G, con el módulo de corte de la superficie, que como sabemos que es piel, ese valor era conocido, y con una función de autocorrelación que la gracia era justamente poder con imágenes modo B traquear o sea, como hacer especle tracking a velocidades lentas. O sea, traquear el movimiento de cada punto de adentro del tejido, de adentro del fantoma, eh, con una sonda de ultrasonido convencional. Y a partir de, una vez que tenía esos desplazamientos, encontrar la función de autocorrelación y calcular el módulo de Young con esta expresión y tener un mapa entonces del módulo de Young. Entonces lo que hacía era medir simplemente, esto es una inclusión dura, esto es el material circundante homogéneo con el especle. Fíjense que en la medida que los motores se activan, todo se empieza a mover y la idea era que yo ponía la sonda de ultrasonido y seguía frame a frame, es como si sacara varias fotos del tejido y comparando foto con foto pudiera saber cada uno de los voxeles o de los píxeles de mi imagen, cómo se fueron moviendo a lo largo del tiempo. Y teniendo esas curvas de desplazamiento a lo largo del tiempo, tanto para el fondo, que sería la curva azul, como para la inclusión, que es más rígida, por eso los desplazamientos son más pequeños, con un algoritmo especial, yo reconstruía estas curvas, obtenía la función de autocorrelación, tanto para los puntos de la inclusión dura como para los puntos del fondo, y con el máximo de autocorrelación lo colocaba aquí, como todos los otros parámetros, o los medí o eran conocidos, calculaba el módulo de Young. Y hice varias medidas, hice medidas en fantomas, acá créanme, porque yo lo hice, este fantoma tenía un corte entre una región dura y una región blanda, en el modo B eso no se distinguía, sin embargo cuando hacía la imagen de elastografía yo veía que la sección de abajo era el doble de duro que la sección de arriba, que así es como lo había construido. También en el fantoma que tenía inclusiones, algunas inclusiones sí se visualizan en el modo B, pero de todas maneras claramente en el modo elastográfico yo podía medir y encontraba que la región de la inclusión tenía un módulo de Young que era acorde al valor que me representaba el fabricante digamos, que me daba tu folleto cuando me compré el Fantoma, tanto para las zonas duras como para las zonas del fondo. Lo mismo para otros fantomas con inclusiones más grandes, con inclusiones más chicas.
y los valores reportados que medía eran buenos, o sea, acordes a lo esperado. Y luego cuando publiqué el trabajo, como la revista americana me pidió que debería poder al menos presentar un trabajo en vivo, bueno, entonces en el hospital de clínicas tuve acceso a una paciente que tenía un carcinoma ductal in situ y lo mismo que hice con el fantoma de colocar los motorcitos, bueno, le pegué a la paciente los motorcitos con cinta pato, ¿no? Cinta pato no, pero con cinta de pintor, facilita de sacar. Y bueno, hice todo este procedimiento y lo que obtuve también fue que en el caso de la mama tenía el carcinoma que estaba, ya se veía infiltrado, presentaba una zona de alta dureza con un módulo IAN compatible, o sea, muy alto, compatible con tener una patología cancerosa, mientras que en la mama contralateral, que era sana, que siempre es, como les digo, mamografía, como tenemos justo dos mamas, siempre es bueno comparar una con la otra, y es lo usual comparar una con la otra, bueno, se veía que el tejido mamario de la mama contralateral en el modo B no tenía ninguna, al menos a simple vista, no presentaba ninguna lesión sospechosa y cuando le hice el mapa elastográfico, esencialmente medio uniforme, lo cual era bastante lógico dado que no tenía lesión en esa mapa. Y bueno, con eso terminaríamos el capítulo de elastografía. Espero que no se me haya cortado mucho a lo largo de la charla y si no en el video se verá mejor. No se cortó. Después como que se arregló ahí, no sé. Ah, bueno. Sí, Vamos, sí, sí. no Sí, funcionó. está raro ahí. Sí. Pero sí, se ve bien. Buah, espectacular. Bueno, si no te dan el doctorado con esto, trabajo, ya te digo. Esto fue un tercio de mi doctorado, tuve dos tercios más de No sé trabajo. el nivel de los doctorados, pero se ve complicado. Pero súper interesante. La verdad que muy bueno. Llevó su tiempo. Sí, me parecía lindo, ya que bueno, nos vimos todo un semestre, por lo menos contarles algunas de las cosas que hice, que tiene que ver con la parte experimental. Un poco, bueno, Andrés ahora está trabajando también en el mismo laboratorio que yo en su momento, con el mismo director de tesis que yo. O sea, en ese sentido el grupo acústica acá es un grupo grande y tiene como una fuerte inclinación hacia aplicaciones médicas. Entonces, bueno, yo llevé mi idea y por suerte Nico Benech me hizo caso. Así que- Algo así te iba a decir, sí. Bueno, en la última entrevista, digamos, o en la última clase que tuvimos en el CURE, bueno, Nelson creo que estaba ahí también, se planteaba el tema de las opcionales. Ujú. Y una de las opciones era, bueno, ¿por qué no había un laboratorio? Si bien ya teníamos el laboratorio uno, el laboratorio 2, entonces, ¿para qué querés más? Me decía. Yo no, digo, algo que sea un poco más específico, no sé, digo, pensando en Facultad de Ciencias, digo, yo le decía, algo de ultrasonido, ahí se hace, buena idea, dice, bueno, capaz que lo pensamos, dice, si sale algún curso de tu culpa, dice, va a ser tu culpa porque lo propusiste, pero, por ejemplo, lo No, de tiene la Bennett, dificultad de que, claro, en un laboratorio te lleva mucho tiempo y hay que estar. O sea, claro, ese es el punto. A ver, yo acá lo mostré en 5 minutos. A mí me llevó un año de trabajo todos los días cocinando cocinando literalmente. O sea, calentando gelatina, dejándola enfriar, poniéndole agar, poniéndole inclusiones duras. O sea, lleva mucho tiempo hacer eso. Este, entonces se vuelve difícil estando a distancia poder aprovechar, a menos que alguien se traslade, sí, ¿no? sí, no, no, sí, ahí hay que hacerlo presencial, bueno, como el de radiación, sí, ahí no, Ah, es no lo hay mismo, forma, o sea, es como difícil hacerlo a distancia. Esperen que voy a dejar de claro. grabar porque